Conocido la fisiopatología de la tuberculosis, vayamos a lo que es la epidemiología. Este es un mapa de la OMS en donde se ve la incidencia acumulada, estimada de tuberculosis por países para el año 2009. En color más oscuro, o en color plomo, países con una baja incidencia, y en color azul bien oscuro, países con una alta incidencia. Si ustedes se fijan, nuestro país está aproximadamente entre 100 y 299 casos por 100.000 habitantes, lo que nos pone en un país considerado de alta prevalencia e incidencia de tuberculosis, por lo menos en lo que son las Américas. Este es un mapa de lo que es la tuberculosis MDR y la tuberculosis XDR para un reporte del año 2008, igualmente de la OMS. Lo que aquí nosotros vemos es que en color blanco son aquellos países donde no existe dato demostrado, en color verde países donde tienen una prevalencia de tuberculosis MDR y XDR en población general que está menos del 3%, en color amarillo aquellos países que tienen una prevalencia entre 3 y 6%, y en color rojo aquellos países que tienen una prevalencia mayor del 6%. En este mapa, si ustedes se dan cuenta, la prevalencia de tuberculosis MDR y XDR en nuestro medio está bordeando entre el 3 y el 6% de los casos de la población general. Este mapa es un mapa muy interesante que muestra la distribución de la proporción de tuberculosis MDR a través de pacientes previamente tratados o antes tratados entre los años 94 y 2009, información de la OMS. Y lo que ustedes pueden ver igualmente es que nuestro país tiene una alta prevalencia de tuberculosis en pacientes antes tratados, siendo una de las prevalencias más altas en América Latina. Pero este mapa es un mapa aún más interesante, que nos habla de lo mismo, de la proporción de tuberculosis MDR, pero este es en casos nunca antes tratados, lo que nosotros denominamos tuberculosis MDR primaria. Y si ustedes se dan cuenta, nuestro país junto con el Ecuador quizás sean los dos países con mayor prevalencia de tuberculosis MDR en pacientes nunca antes tratados. Quizás esto secundario a la existencia de una alta prevalencia de tuberculosis MDR entre 3 y 6% en población general. Finalmente, este mapa de epidemiología nos habla para enero del 2010 de los países que han reportado por lo menos un caso de tuberculosis XDR para la fecha, también de la OMS. En este mapa vemos que casi todos los países de América y países de Europa y Asia reportan casos de tuberculosis. En el África, en donde no está pintado, lo que nosotros podemos suponer no es que no haya casos de tuberculosis XDR, quizás sea porque no tienen prueba de sensibilidad, laboratorio que les pueda brindar pruebas de sensibilidad que puedan determinar la existencia de este tipo de patógenos, considerando que el diagnóstico de tuberculosis XDR es aquellos pacientes con resistencia demostrada a isoniazid y rifampicina, drogas de primera línea, y una quinolona y un inyectable, amikacina, kanamicina y capromicina, drogas de segunda línea. Eso es a nivel del mundo. ¿Cómo estamos en nuestro medio? Este es un mapa de casos de tuberculosis MDR por distritos de Lima Metropolitana y el Callao. El 80% de los casos de la tuberculosis MDR del Perú se localizan en los distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Y de esos, el 80% de los casos de tuberculosis MDR de Lima Metropolitana y el Callao se localizan en 15 distritos básicamente, siendo el distrito con mayor prevalencia el distrito de San Juan del Lurigancho. Los casos de tuberculosis XDR en nuestro medio entre el año 99 y el año 2008 están demostrando que un 70% de los casos de tuberculosis XDR en todo el país se localizan básicamente en las listas Lima Ciudad y Lima Este, lo que incluye los distritos de La Victoria, Lima Cercado, San Juan del Lurigancho, El Agustino y Ate.
Esto nosotros lo podemos ver mejor en este mapa, en donde lo que ustedes ven es la alta prevalencia de tuberculosis XDR, este es un mapa de tuberculosis XDR, en los distritos antes mencionados, La Victoria, El Agustino, Cercado de Lima y Ate. Quizás también San Juan de Lurigancho y algunas zonas de Lima Norte como Comas y Los Olivos. Eso es todo con respecto a epidemiología. Vayamos al diagnóstico y la clínica de la tuberculosis. La sintomatología. El síntoma más importante es la tos con expectoración por más de 15 días, lo que en nuestro medio denominamos sintomático respiratorio. Asimismo, esta sintomatología se puede acompañar de fiebre, de pérdida de peso, de decaimiento, sudoración vespertina o por las noches, hemoptisis y pérdida de apetito. En un trabajo publicado en el año 2008 en la revista Archivos de Bronconeumología de la Sociedad Española del Aparato Respiratorio y la Asociación Latinoamericana del Tórax, ven que en 73 casos de tuberculosis bronquial, los hallazgos clínicos fueron, en casi el 50% de los pacientes, tos con expectoración más de 15 días. En un porcentaje menor, fiebre, síntomas constitucionales, hemoptisis y hasta un 4% de los casos fueron casos asintomáticos. ¿Cuál es la población que está en mayor riesgo de desarrollar tuberculosis? Básicamente, nosotros tenemos aquellas personas que tienen la enfermedad del VIH y el SIDA, con un riesgo relativo que va entre 100 y 500. Pero también no hay que olvidar otro grupo de pacientes, como son los pacientes con silicosis, los pacientes con derivación gastrointestinal, los pacientes con trasplantes, que en nuestro medio aún no son muchos, los pacientes con carcinoma, los pacientes en hemodiálisis y en insuficiencia renal crónica, aquellos pacientes que son sometidos a gastrectomía y pacientes con diabetes mellitus, con un riesgo que va entre 2 y 4. Son quizás las comorbilidades que más se acompañan con el riesgo de desarrollar tuberculosis. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una tuberculosis de tipo MDR? Son los siguientes. Contacto de un paciente MDR, contacto intradomiciliario o extradomiciliario, lo que nosotros denominamos un caso índice. Algún grado de inmunocompromiso, infección por el VIH, diabetes, uso de corticoides. Recaída en menos de 6 meses de curado de un esquema 1. Pacientes con tuberculosis multitratada, incluyendo los abandonos. Personal de salud, como todos nosotros. Población privada de la libertad. Contacto de fallecido por tuberculosis. Abandono al tratamiento antituberculosis previo y antecedentes de reacción adversa a fármaco antituberculosis. ¿Cómo hago el diagnóstico de la tuberculosis? A través de la microbiología. A través de la microbiología yo tengo dos posibilidades. Una microbiología directa o una microbiología por cultivo. La microbiología directa lo determino a través de la coloración clásica de Searle-Nielsen o a través de una coloración moderna, más sensible y más específica, como es la coloración de la auramina. En nuestro medio desarrollamos los dos. Los cultivos, nosotros lo podemos dividir en varios grupos. En primer lugar, el cultivo clásico, que es el cultivo de Lowenstein-Jensen, o el cultivo de Ogawa, que es el que más hacemos en nuestro medio. Otro tipo de cultivos son los cultivos radiométricos, como es el cultivo de Bactec, que en nuestro medio también hemos hecho. Los cultivos bifásicos, los cultivos líquidos, como son los cultivos de MOTS, hemocultivos en algunos casos, o finalmente la identificación de micobacterias a través de bioquímica, de cromatografía o de sondas genéticas, que son exámenes que últimamente están desarrollando en el Instituto Nacional de Salud. Todo esto con la finalidad de poder determinar la existencia de la enfermedad tuberculosis y la prueba de sensibilidad para poder determinar algún grado de drogoresistencia. Para entender un poco más lo que es el tratamiento de la tuberculosis, tenemos que ver lo que es el descubrimiento de las drogas antituberculosas. En la década del 40, los laboratorios Selman y Wassman empezaron a estudiar a la actinomicina
y la streptotricina como fármacos antituberculosis. El 20 de noviembre del año 1944 fue el primer día histórico de uso de una droga, la streptomicina, en un paciente humano como el tratamiento de la tuberculosis. Recién 1944. En 1946 se descubre el PAS. En mayo del 47 se reportan cepas resistentes a streptomicina. Y en 1948 aparece el primer estudio de terapia combinada, streptomicina más PAS, que demuestra ser muy eficaz. Desde esa época se aprendió que el tratamiento de la tuberculosis no puede ser con monoterapia. Recién en el año 51, hace 60 años, se descubre el isoniazida. Y ese mismo año se utiliza la combinación isoniazida-PAS, que demuestra que es mejor que la streptomicina sola. Después empiezan a aparecer otras drogas, como la piracinamida, la cicloserina y el etambutol. Y recientemente, en el año 1963, se descubre la rifampicina, siendo utilizado la combinación isoniazida-rifampicina desde la década de los 70 y inicios de los 80. Conociendo esto, vamos a tratar de determinar por qué es importante dar tratamiento a la tuberculosis y por qué las etapas de este tratamiento. Para entender esto, hay que tratar de entender lo que son las poblaciones bacilares en pacientes que tienen lesiones de por lo menos 2 centímetros. Estas poblaciones bacilares las podemos dividir en 4. Una población extracelular, que se encuentra en las paredes cavitadas, que tienen resto de células inflamatorias y que está dentro del parénquima pulmonar. Aquí la multiplicación es fácil y la población bacilar es abundante, entre 10 a la 8 y 10 a la 3, lo que se va a traducir en una baciloscopía 3 cruces. Una población intracelular, que se encuentra dentro de los macrófagos y los fagolisosomas, que tienen una multiplicación lenta y difícil, gracias al pH ácido, pero aquí la población puede ser todavía abundante con 10 a la 5. Otro tipo de población es la población del calcio, que se encuentra en el calcio sólido, en donde la multiplicación es ocasional, la población es escasa, y esto se debe a que en el calcio, que es un material sólido, hay baja tensión parcial de oxígeno. Finalmente, tenemos la población que se encuentra dentro del nódulo fibrótico, que es un centro calcificado del nódulo, que a veces está inclusive hasta calcificado, lo que nosotros denominamos granuloma calcificado en la radiografía de tórax. Aquí no hay multiplicación y la población es muy escasa, 10 a la 2, 10 a la 3. Entendiendo esto, hay argumentos para administrar tratamiento en dosis única. Estos argumentos son farmacológicos, que me dice que los niveles sanguíneos simultáneos y niveles óptimos de la concentración inhibitoria mínima y la concentración bacteriostática mínima se logra mejor cuando doy tratamiento en dosis única. Debido al movimiento de la población de Mycobacterium tuberculosis, este tipo de tratamiento permite un ataque efectivo sobre cada una de estas poblaciones previamente vistas y va a prevenir la aparición de resistencia. Desde el punto de vista operacional, favorece la supervisión del tratamiento y favorece la detección precoz de reacciones adversas a lo mismo. Así tenemos que nosotros tenemos fármacos con acción bactericida y fármacos con acción bacterizante. Los fármacos con acción bactericida van a actuar sobre los bacilos de multiplicación rápida, básicamente poblaciones A, lo que va a llevar a una disminución rápida de la carga bacilar y básicamente se utiliza la isoniazida y la rifampicina. Esto va a estar medido por la negativización de los cultivos al segundo mes. Los fármacos con acción esterilizante van a actuar sobre bacilos de multiplicación lenta e intermitente, las poblaciones B y C, responsables de las recidivas. Aquí van a actuar básicamente la rifampicina, la piracinamida, que tiene una gran acción sobre el pH ácido, y la isoniazida. Este tipo de acción esterilizante va a estar medida por la recaída a los 2 años de tratamiento.